Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, descifrando el misterio de las generaciones, con bendición o con maldición. Vamos a invocar la presencia de Dios, del Espíritu Santo, para que podamos recibir este tema en nuestro corazón. Padre amado, bendito Dios, estamos, Señor, en tu presencia en esta mañana. Y tú has dicho que cuando hablamos en tu nombre y estamos reunidos como familia, tú estás presente. Y, Señor, tu presencia está en cada persona que te ha recibido como Señor y Salvador y que ha dado el paso de nacer de nuevo. Porque dos cosas importantes sucedieron en el día que hicimos pacto contigo a través del bautismo. Fuimos perdonados y limpiados de nuestros pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Gracias porque tú estás con nosotros y tú te manifestarás en esta mañana. Fiscaliza todo aquello que sale de mi boca, que no salgan palabras torpes, doctrinas humanas, pensamientos de hombre, sino que sea tu santa y poderosa palabra que llega a nuestro corazón para edificar nuestras vidas sobre tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 5, versículos 9 y 10. Deuteronomio capítulo 5, versículos 9 y 10. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios promete tratar con amor por 1000 generaciones a los hijos de los padres que le aman y cumplen sus mandamientos. Mas también Dios es un Dios celoso que castiga la maldad de los padres hacia los hijos de aquellos padres que lo aborrecen. Entonces sabemos que existe un genoma humano que se traduce en conjunto formado por el material genético del ADN, de los cromosomas y de las mitocondrias. El genoma humano está formado por 25.000 genes y a través del genoma sabemos que se pasan el fenotipo, las características físicas. Pero yo quiero decirles a ustedes, amados, que no solamente se pasan esas características físicas, también hay características que son psicológicas y espirituales, de padres para hijos. En el Salmo 58, versículo 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Entonces, los impíos tienen una naturaleza de impartir un genoma que no solamente transmite características físicas, sino también características que son psicológicas y espirituales. Entonces podemos recibir de nuestros padres características que nos acercan al éxito, que nos facilitan el éxito, que el éxito en términos cristianos es hacer la voluntad de Dios, y características que pueden alejarnos de cosas que puedan aproximarnos a hacer la voluntad de Dios. Es por eso que San Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En aquellos días, dice versículo 39, levantándose María fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet.
Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Usted observa, Zacarías y Elizabeth eran hombres piadosos, apartados del mal, hacedores de la voluntad de Dios. Tenían problemas como todo mundo los tenemos, pero ellos concibieron un hijo que fue consagrado desde el vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y la criatura saltó de alegría en el vientre de María. ¿Y eso por qué? Porque los padres plantaron un legado de bendición familiar a través de sus acciones, a través de sus actitudes. Entonces, por otro lado, podemos recibir de nuestros padres características que nos dificultan el poder andar en la presencia de Dios. Hechos 1, 16, 17 dice así: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Y dice en el libro de los Salmos 109, versículo 8, 14 y 17, dice así: sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y los extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Versículo 17. Amó la bendición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Mis amados, esta es la diferencia entre bendición y maldición generacional. Entonces, nosotros como creyentes tenemos un llamado para plantar un legado de bendición familiar. Una maldición generacional es la consecuencia del pecado dentro de una familia. Se refleja en los problemas que surgen de generación en generación debido a los pecados recurrentes de los padres. Sin embargo, yo te quiero decir que no estamos indefensos ante las maldiciones generacionales. Cuando alguien recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Jesús hace todo nuevo en nuestra vida. El poder del pecado queda roto y es por eso que el Espíritu Santo tiene una acción muy importante en la vida del creyente. No vino para remendar la vida del creyente, no vino para mejorar la vida del creyente, vino para modificarla, para hacer cosas nuevas. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Desde que Adán y Eva pecaron, todos nacemos con esa tendencia al pecado y a la rebelión ante Dios. Hay familias en las que prevalecen pecados específicos. Hijos de padres divorciados tienen una tendencia mayor al divorcio. Hijos de padres alcohólicos, borrachos, drogadictos, tienen los hijos tendencia a ese tipo de pecado. Son muchos los ejemplos, pero todos ellos pueden vencerse de una forma: rindiéndose a Dios, permitiendo que el Señor haga las cosas nuevas. Porque aquellos que son de Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. ¿Y a qué se refieren las cosas viejas pasaron? Una de ellas es justamente nuestra herencia de maldición. Sabe, yo te quiero decir que Dios quiere plantar un nuevo legado en tu vida. Y sabe, y lógicamente, que el ejemplo de los padres es importante, pero más importante, inclusive tan importante cuanto el ejemplo, es el legado que usted está plantando.
Sabe, yo te quiero decir una cosa, las maldiciones generacionales son aquellas inclinaciones pecaminosas que heredamos como consecuencia del pecado de nuestros padres. Yo puedo decir, en el historial que hago siempre en el aconsejamiento, cuando veo que sus padres tuvieron hijos fuera de la familia, esa historia se repite 2 y 3 y 4 generaciones. ¿Por qué? Porque hay un legado de maldición generacional. Los hijos pueden estar practicando un pecado que sus padres o abuelos practicaron o sufrir los efectos del pecado como herencia de nuestros padres. Estas inclinaciones pecaminosas podrían ser adicciones, por ejemplo, estilos de vida y diversas enfermedades. Yo te quiero decir que no es por nada que la Biblia dice en Éxodo 20, versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, esta creencia tiene base bíblica, es verdad. Dice, yo soy Jehová, el Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, Deuteronomio 5, versículos 9 y 10, habla lo mismo. No te inclinarás a ellas, hablando sobre la idolatría. Porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos de aquellos que me aborrecen, hasta la 3ª y 4ª generación. Estos versículos, mis amados, se complementan en las dos partes. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como ven ustedes, no es un Dios malo, celoso. Es un Dios celoso, de buenas obras. Quiere que sus hijos anden como Jesús andó. Y quiere bendecir, quiere que los padres sean conscientes de un legado que dejan para sus hijos. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice Éxodo 20, versículo 6. Entonces, mis amados, hay pecados que aborrecen a Dios. Todo tipo de pecado aborrece a Dios, pero en especial la idolatría y el pecado de fornicación y adulterio y el divorcio. Estos son pecados que quiebran la familia. Son pecados que abren puertas generacionales para la maldición. Entonces, ¿sabe? Ser idólatra, ser fornicario, ser adúltero, divorciarse, es algo malo para la descendencia. 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sabe? Pecado contra el cuerpo es pecado contra la familia, es pecado contra el cónyuge, es pecado sobre la descendencia, una influencia. Entonces, preste bien atención. El divorcio, la infidelidad, el adulterio, entonces la fornicación, son pecados que Dios aborrece y abre puertas a la maldición generacional. Malaquías capítulo 2, versículo 15 y 16. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Sabe, mis amados? Esto es fuerte. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde cambiamos de pareja como cambiar de ropa. El historial de las chicas, estuve con 4, 5, 7 personas antes de casarme. ¿Sabe? Hablo con hombres y dicen, a los 14 años tuve mi experiencia primera sexual. ¿Sabe? Dios anhela que nosotros, los creyentes, hagamos todo nuevo, en el sentido no solamente de pasar borrón y cuenta nueva,
tener actitudes que puedan reflejarse en un legado de bendición generacional. Entonces, yo no quiero decir que el pecado del padre lo hereda el hijo, pero sí te quiero decir que esos pecados tienen consecuencias, y esas consecuencias muchas veces están expuestas a través de inclinaciones pecaminosas, que son cosas diferentes. Pero no estoy predicando que el pecado de Julano lo heredó el hijo de Mengano. No es así, porque Ezequiel 18:20 dice claro, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Éxodo 20:5 y Deuteronomio 5:9-10 hablan claramente que son inclinaciones pecaminosas que van a estorbar la vida de nuestras generaciones. Esto es maldición. Porque bendición quiere decir capacitación para el éxito. Maldición es dificultad para llegar al éxito. Es un principio entonces de consecuencia y no de una sentencia de castigo sobre los hijos. Esto queda aclarado en Ezequiel 18:20. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, y ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Entonces, mis amados, ¿esto qué quiere decir? Acá nos enseña que cada uno será responsable de su propio pecado. Esa es la enseñanza de este trecho bíblico. Pero sí tenemos que quedar bien claros y entendidos que las inclinaciones van a hacer con que tengamos una vida más difícil delante del Señor. Así fue con la vida de Juan el Bautista. Él fue consagrado desde el vientre de su madre. Y eso no por mérito. ¿Qué mérito tuvo un niño que está en el vientre de su madre? Ninguno. Pero ¿sabe cuál es el mérito de aquel hombre que fue el mayor de los profetas nacido de mujer? Su padre y su madre consagrados eran sacerdotes del Señor. Usted está llamado a ser sacerdote del Altísimo, un hombre santo, apartado del mal, temeroso de Dios, que sabe vivir los principios de Dios, entendiendo que no solamente está buscando un lugar en el cielo, sino está queriendo plantar un legado de bendición familiar para su descendencia. El propósito de la familia para el Señor es el legado, es la descendencia, porque Él pretende que nosotros le demos hijos para Él, una generación de benignos. Entonces, te casas con el diablo, le dijo una mujer maldiciendo a su hija. Su hija estaba en rebelión y ella le dijo: me la vas a pagar, un día me la vas a pagar, te vas a casar con Satanás. ¿Y sabe qué pasó después de un tiempo? Usted podrá dar risa, pero se casó con un hombre que era etilista y era borracho. Y lo primero que hacía cuando se emborrachaba decía: soy Satanás, soy Satanás. Usted quedó impresionado, ¿no? Cuidado con lo que habla y cuidado con sus actitudes. Cuidado con sus acciones. Pueden ser muy negativas para lo que usted más ama: su mujer, sus hijos, su descendencia. ¿Sabe, mis amados? Cuando yo entendí esta realidad, hago todo lo imposible para dejar un legado de bendición para mi hijo. Estoy apartado del mal. Nunca más, después de convertirme, me llegué a una mujer que no es mi mujer. Y no es porque yo sea especial, es porque yo tengo el Espíritu Santo y Él nos ayuda a santificar nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe? No dice los hizo hijos de Dios, les dio potestad, les dio el poder, les dio la autoridad. El Espíritu Santo sabe todo en nuestra vida, porque en realidad todos nos hemos desviado y estamos apartados de Dios por causa del pecado. Romanos 3:23:
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero sabe, mis amados, si usted cree, si usted se arrepiente, usted se bautiza, Dios lo perdona, lo lava y usted recibe el don del Espíritu Santo. Y sabe, Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es importante entender lo que significa el Espíritu Santo dentro de su vida. ¿Usted sabía que es templo del Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu Santo está dentro de usted? Pues si no lo sabía, queda claro que usted tiene el don del Espíritu Santo, que usted, si se ha bautizado, ha sido perdonado. Y entonces de aquí para adelante usted tiene que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y de aquí para adelante usted tiene que sembrar un legado de bendición familiar para sus hijos. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe? El salario del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? Si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todo tiene que ser hecho nuevo en nuestra vida. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo, conforme a la guianza de nuestra carne. Pero si somos de Dios, el Espíritu Santo nos va a conducir, nos va a guiar a que todo sea nuevo. Las maldiciones generacionales se reflejan en los problemas que surgen de generación en generación. Mire hacia atrás y va a ver que muchas cosas de las que han pasado a sus antepasados están pasando con usted. Pero usted dice, soy creyente. Sí, pero tiene que tomarlo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere santificar su vida. El Espíritu Santo quiere que usted reciba un legado del Padre, porque usted tiene la naturaleza de Dios en usted y ella tiene que prevalecer, no prevalecer la carne, porque aquellos que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, y aquellos que son de Cristo son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sabe? Desde que Adán y Eva pecaron, todos nacemos con una tendencia al pecado y a la rebelión contra Dios. ¿Sabe? Yo te quiero decir que Jehová es misericordioso, es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Él perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, Él es el que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y es el que bendice a millares de los que le obedecen y cumplen sus mandamientos. Entonces, mi amado, Moisés fue ante Dios a interceder a favor del pueblo. Pero ¿sabe qué sucedió? Los que seguían rebeldes, rechazando el señorío de Dios, enfrentarían las consecuencias. Yo te quiero decir que no solamente el título de cristiano sirve para ti. Tienes que saber que ser creyente es seguir la voz del Señor, es obedecer los mandamientos de Dios, es vivir conforme la forma en que Dios quiere que tú vivas. Amados hermanos, yo te quiero decir que dice la palabra de Dios que ahora ya no reina más la muerte sobre tu vida. Es el Señor, el Rey de tu vida. Es por eso que tú, cuando estás orando, dices, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Es el Señor que comanda nuestra vida. Es nuestro Rey, es nuestro Señor, es el Kyrios, es el amo. Y usted está hecho, diseñado para hacer la voluntad de Él, no su propia voluntad. Romanos 5, 16, 17 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida solo por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sabe?
Si Cristo realmente nos libera, somos realmente libres. Si Cristo no nos libera, nosotros somos esclavos del pecado y seguimos con una mentalidad de esclavo. Salir de Egipto es salir del mundo. Y sabes, hay muchos cristianos en la iglesia que todavía siguen deseando las lentejas y los churrascos que comían en Egipto. ¿Sabe qué significa eso? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Sabe? No proceden de Dios. Proceden del mundo. Entonces, mis amados, Dios quiere un cambio de actitud en tu vida. La forma de plantar un legado positivo para tus hijos no es una teoría, no es agarrarse de las bendiciones de Dios, es obedecer la palabra y cambiar de vida. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿sabe? Dios nos da una nueva oportunidad y la obediencia a Él refleja la profundidad de nuestra relación con Él. No adelanta que usted diga: yo lo tengo al amigo Dios ahí, es mi amigo, es mi camarada, yo hablo con Él. Charla. Yo te quiero decir que la mayor intimidad con Él la tenés cuando tú obedeces su palabra. Bonito es decirle: Señor, te adoro, te amo, derramarse con las lágrimas brotando en nuestros ojos y decimos: yo le adoro al Señor en espíritu y en verdad. ¿Sabes? En espíritu podrás adorarlo, pero en verdad no. ¿Por qué? Si sales de la iglesia y tu carro está donde está estacionado el garaje, no estás adorando al Señor en verdad. Tus actitudes tienen que reflejar que eres hijo de Dios. Debemos decir no ante las presiones y tentaciones para no volver a caer en las trampas del maligno. Efesios capítulo 6, versículos 10, 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hagamos frente a las acechanzas del enemigo y vivamos en victoria para la gloria de Dios. ¿Sabe? El creyente no practica el pecado. El que practica el pecado, el que vive pecando y no reacciona, ¿sabe qué? Es hijo del diablo. Usted queda asombrado con lo que digo. 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si tú quieres dejar un legado de bendición, la simiente de Dios tiene que permanecer en ti. ¿Sabe? Tienes que elegir un camino de la vida para que Jesús rompa la maldición generacional. Paga el precio. Pero mis padres se divorciaron y yo entonces estoy mal con mi mujer. Entonces arregla las cosas, pide ayuda al Espíritu Santo. Dios no quiere la separación. La separación para los creyentes, ¿sabe qué significa? Adulterio. Es adúltero quien se separa siendo creyente. Entonces, mis amados, no te separes, no seas infiel. Guárdate que el Señor conoce tu corazón. No seas idólatra. Vuélvete al Señor, porque si no, plantarás un legado de maldición generacional. ¿Sabe?
La solución a cualquier maldición generacional es la fe en Jesucristo y una vida consagrada a Él. Consagra tu vida. ¿Cómo puedes consagrar tu vida si ni siquiera lees la Biblia? ¿Cómo puedes consagrar tu vida si no oras? ¿Cómo puedes consagrar tu vida si no tienes en cuenta venir a la iglesia, participar de la Santa Cena, de tener comunión con tus hermanos? ¿Cómo puedes ser creyente, cristiano, si estás luchando con el pecado y ni siquiera pides ayuda de ministración? Hermanos amados, dice Romanos 12, 1, 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabe? Tú tienes el Espíritu Santo. Hechos 2:38 dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sos nueva criatura? El Espíritu Santo está en usted. No es simplemente nueva criatura de título. El Espíritu Santo te capacita para que se rompa ese yugo de esclavitud, de la herencia de maldición. El peso de la vida de tus antepasados puede ser retirado por medio del Espíritu. Y sabe, quiero darte esa buena noticia hoy. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. El Espíritu Santo está sobre ti. Y es simple. Si tú decides vivir una vida consagrada y aún así tienes inclinaciones malas, recibe la unción del Espíritu Santo. Llama a un anciano de la iglesia para que te unja con aceite en el nombre del Señor, y el Señor te levantará, y si hubieres cometido pecados, se te serán perdonados. ¿Sabe? Eso es externo, pero lo interno es el poder del Espíritu Santo derramando una unción que te hace libre del pecado, libre de tu carne, libre del mundo. Entonces Dios quiere hombres y mujeres consagrados. Quiere un legado de bendición. Quieres que tu hijo, tu hija, tenga una vida facilitada, así como la tuvo Juan el Bautista. No quiere una vida complicada como la tuvo Judas. Deja claro que Judas tuvo opción, pero fue difícil para él porque él amó la maldición y ella le sobrevino. Rechazó la bendición y la maldición se apoderó de él. No permitas que las generaciones tuyas se apoderen de la maldición. Facilítale la vida, consagra tu vida, porque el hombre santo santifica su casa y la mujer santa santifica inclusive su marido, mismo que no sea creyente, y los hijos serán santificados, porque de otro modo serían inmundos, mientras que ahora son santos. Yo te bendigo y que esta palabra pueda entrar en tu corazón y a partir de hoy puedas anhelar un legado de bendición para tus generaciones. Que el Señor te bendiga.